Hola, 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 ¿cómo están? Somos Juanca y Adrilu, y y bienvenidos bienvenidos a a este este nuevo nuevo video. video. Bueno, vamos a contarles sobre un fin de semana en Cartagena y las 10 cosas que hicimos en ese fin de semana. Así que quédense y Punto uno, uno. Ciudad amurallada. Listo, la ciudad amurallada es, bueno, básicamente es el centro de la ciudad. El centro histórico está casi rodeado por esta muralla. Esta muralla se construyó hace más de 500 años y está, Catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. entonces, bueno, hay muchísima historia alrededor de esto. La muralla se construye para protegerse la ciudad de piratas y también de los enemigos. Bueno, uno de los principales enemigos y que intentó conquistar a Cartagena fueron los ingleses. Entonces, si ustedes profundizan en esa historia, van a encontrar datos muy interesantes. Les recomendamos ir en la noche o rodear la ciudad y conocer la ciudad amurallada o en la noche, ya que el sol en el día es muy fuerte, entonces los va a tostar y se van a cansar un montón. Entonces, a nosotros nos gustó ir en la noche, o sea, como nosotros fuimos un fin de semana, en la noche la caminamos, recorrimos la muralla y aprovechamos y conocimos los puntos clave dentro de la ciudad. Sí, no vayan como en esa hora pico del mediodía porque es Se tenaz. van a quemar. Y Y digamos que también, bueno, ya hablando del punto 2, está muy cercano a la muralla, es el centro comercial Cerrazuela, zarzuela. el cual era, pues como una clase de monumento, es un lugar que Cartagena que había sido como abandonado y fue restaurado hace unos pocos años. Entonces la estructura arquitectónica construida con más madera en Colombia. Y nos pareció interesante porque tiene la mitad antigua que parecía una plaza de toros y digamos que también una parte moderna, pero nosotros qué fuimos a hacer allá, pues fuimos a comer helado y también hay una parte como una vista muy linda, tanto del Castillo San Felipe y otras partes importantes de Cartagena. Entonces, sí, este es un lugar súper instagramable. Bueno, en general la ciudad, o sea, es súper posteable por toda la ciudad. Punto Punto 3, 3. Getsemaní. Entonces, Hexemaní es un barrio muy icónico de Cartagena. Es un barrio bien antiguo y se destaca como por el tema cultural, es muy afrodescendiente. Van a encontrar muchos grafitis pues, de personas afrocolombianas, ya que era anteriormente un barrio obrero, pues todas las pinturas que van a ver en las paredes es resaltando la historia pues, que tiene este barrio. También es un lugar donde hay muchos cafés, restaurantes, bares, entonces donde es mayormente activo es en la tarde-noche. Entonces, súper recomendado. También vayan en una hora no tan soleada porque pues también hay que caminar bastante para conocer mucho de sus zonas. Entonces sí, les recomendamos como que lo hagan en una hora así o que busquen las sombras porque digamos que si consiguen uno de esos cafés, pues está súper bien. Adicional, bueno, ya dentro del punto que sigue es el punto 4 y en ese punto. Los restaurantes. Punto Punto 4. 4. Entonces, el punto 4 es, A que les vamos a hablar, recomendar. es un restaurante que está ubicado cerca, Por pues, aquí les vamos a mostrar un mapa, pero anteriormente nos habían recomendado un restaurante que se llama Casa Socorro, que pues se predomina la comida, digamos, de la costa, más que todo de Cartagena. El día que fuimos estaba muy lleno, entonces seguimos caminando, intentamos suertes y encontramos un restaurante que se llama Macarena. Macarena. Y fue súper bien. La Delicioso. comida deliciosa. Pues en este restaurante, o sea, mayormente van a encontrar comida de mar, porque esta es la comida de la costa colombiana, De hecho, en Cartagena es muy raro porque el pollo suele ser caro. suele ser más costoso. Entonces, Pero van a encontrar ahí como carne, pollo, pero mayormente los platillos principales son mariscos o pescados. y súper delicioso. La cazuela que Adri se comió estaba deliciosa y de hecho yo quedé súper antojado como de una cazuela así, pero el sabor no lo volvimos a conseguir aquí En en otro Bogotá. lado, sí. Entonces, Y el arroz con coco. y el arroz con coco súper recomendado.
los fritos El en jugo de las, corozo. y los fritos en la calle, ¿no? También la arepa de huevo y otras cosas que comen tradicionalmente en Cartagena. Sí, eso lo van a encontrar puestos en la calle y la verdad es bastante delicioso. Tienen que probarla. Los fritos en Cartagena. 5, 5. entonces, Tenemos dos, vamos a mencionar dos plazas dentro de Cartagena, dentro de la ciudad, el centro histórico. Hay diferentes plazas, pero queremos mencionar dos, que es la Plaza Santo Domingo, ya que pues lo más predominante de esa plaza es donde está la Gorda Gertrudis, que fue obra del artista Fernando colombiano Botero. Fernando Botero. Entonces ahí es una plaza súper linda, hay mucha cultura cartagenera, entonces hay danza, hay folclore, cartagenero y les va a encantar porque no es solo ir a ver la arquitectura cartagenera, sino también la parte del arte callejero. En las noches, normalmente en las plazas de Cartagena, se encuentran grupos tradicionales y ellos hacen sus shows, sus presentaciones en estas plazas, entonces no se pierdan esa parte de la ciudad, visiten esto para que conozcan acerca de la cultura de Cartagena y de como las raíces muy colombianas con esto. Sí, y la otra plaza es la Plaza San Diego, que es también famosa por los edificios muy coloridos, toda la parte también cultural, entonces visiten todas estas plazas. Lo que hemos recalcado durante el video es en la noche es mejor, ya que el sol no los va a agotar tanto, entonces pueden caminar entre las plazas, igual en la noche es muy activo, entonces no se sienta como no, va a quedar sola la plaza, no, es súper activo, hay mucha gente, hay mucha movilidad porque pues todo el mundo sale en la noche, no en el día, por el sol. Punto Punto 6. 6. Yo sí. Punto 6. En Cartagena hay muchas playas, pero la playa a la que fuimos, porque fuimos solo un fin de semana y no podíamos recorrer todas las playas, pero a la que fuimos fue Playa Playa, Las Américas, Playa de las Américas. Esta playa está ubicada cerca del eh, Hotel Las Américas. sí, como la zona hotelera, digamos que una zona muy hotelera de Cartagena. No es como hacia el centro histórico, porque hacia el centro histórico y enseguida queda Boca Grande. Si ustedes miran en el mapa, esto queda como hacia el lado contrario del centro histórico, hacia la Cerca del parte del aeropuerto. aeropuerto. Entonces es una playa pues súper bonita, Tranquila, no era tan tranquila. lleno. El mar es bastante, bueno, depende, no sé, pero cuando fuimos, las aguas estaban muy tranquilas. Y pues era un fin de semana, nos sorprendió porque pensamos que todo el mundo iba a salir a las playas, pero en esta parte no fue tan concurrido. Y lo favorito de esta playa para Juan fue que los aviones pasaban muy cerca, entonces Sí, digamos que era como parte del rumbo que hacen los aviones para aterrizar o despegar, dependiendo, bueno, de la configuración del aeropuerto, pero en esa parte se ven los aviones súper cerquita, entonces eso también es chévere. Adicional, hay como un puestico, un restaurante súper cerca, entonces ahí también pueden conseguir comida, bebidas. bebidas y cosas tradicionales también, entonces muy bien el lugar y llegar es muy fácil, o sea, creo que hay un bus, ¿no? Hay un bus y adicional también hay uno, puedes llegar en taxi, Uber, entonces esa parte también es súper recomendada. Punto 7. 7. Nos vamos a sacar el hombre. Tenemos, bueno, caminamos también por la bahía Castillo Grande. Esta bahía es extremadamente larga, pero ahí de verdad es increíble pasar por ahí. Nosotros lo hicimos en la tarde-noche, eso fue el sábado en la tarde-noche. Vimos los barcos, vimos diferentes muelles, habían varios muelles, entonces era súper lindo, era tranquilo, la gente salía, iban en patines, en bicicleta, caminando, trotando, es bastante fresco porque es al lado del mar, entonces es maravilloso porque de un lado está los barcos y del otro lado de la bahía El está mar abierto. el mar abierto. Entonces y creo que es como una de las zonas más, de las zonas residenciales de Cartagena, es como una de las zonas bonitas, bien bonitas de Cartagena. Entonces es un Hay buen plan edificios ir a altos. caminar, reconocer esa parte, es muy chévere. Entonces se pueden mover hacia cualquier parte. Esa zona también es muy hotelera, entonces si encuentran de pronto hospedajes por esa zona también es muy chévere.
Sí, y eso, como yo les había mencionado, de una parte está la parte de los barcos y del otro lado la parte del mar. Les vamos a recomendar, y este es el punto 8, 8. eh, es el centro comercial Plaza Boca Grande. En esta no nos vamos a enfatizar como el centro comercial o las tiendas que hay, sino bueno, la terraza que hay ahí. Una Nosotros, vista. De hecho, la vista en ese lugar es muy chévere y ahí al frente también están como las playas de Boca Grande. Entonces, Iván, si quieren plan playa, también pueden ir a esas playas. Pero pues si quieren también de pronto tomar fotos o algo así, o incluso pues conseguir comidas o todo esto, en esta parte también hay comida, no es tan tradicional, pero sí pueden conseguir. Entonces, la verdad, digamos que lo mencionamos, es como por la vista, o sea, uh, porque se ve muy bonito, o sea, el mar se ve súper así, hasta lo profundo donde se une el sí, cielo con el mar. y vimos el atardecer, entonces es un plan hiper mega hermoso ver el atardecer en esa terraza. Hay sillas, entonces se pueden sentar, admirar y descansar de la larga caminata por la bahía Boca Grande. Entonces ahí pueden llegar a descansar y disfrutar del atardecer cartagenero. Punto 9. Entonces, el punto 9 Tenemos es el el muelle muelle de de los los Pegasos. Pegasos. Esta está enfrente de la Torre del Reloj, saliendo pues de la ciudad amurallada. Hay diferentes muelles, entonces hay un barco que es tipo restaurante o barcos que lo sacan a otras islas cerca de Cartagena. Es un lugar bastante lindo, ustedes van a ver muchas personas sentadas ahí, comiendo un helado, hablando, pasando la tarde, tardeando, o personas o turistas que están pues subiéndose a los barcos o los yates en este lugar. De hecho, si ustedes quieren plan de yate nocturno o durante el día como un pasadía en alguna de las islas, entonces este es el lugar en donde creo que por lo general se abordan estos tours. En el punto 10 les vamos a hablar de una de las partes más conocidas de Cartagena y por lo que más se viaja allá, y es las Islas del Rosario y también la Isla Barú. Pues por lo general se contratan tours donde ellos te llevan desde ese muelle que mencionamos hacia las Islas del Rosario. En la lancha te bajas de la lancha, haces un ratico como snorkel, entonces puedes ver los peces, puedes ver como toda la fauna marina y de ahí luego te llevan hasta la isla Barú, en donde te dan como el almuerzo, pero también puedes tardear en las playas de la isla Barú, entonces un plan también súper chévere. Esos tours creo que también se pueden hacer en autobús, creo que también llegan hasta parte pues en bus, pero pues súper recomendado también hacerlo. Y por último, las Las recomendaciones recomendaciones. generales y listo. Entonces es importante también que tengan como en cuenta que Cartagena es una ciudad de muchísima cultura, entonces todos los lugares que ustedes puedan visitar dentro del centro histórico, caminando, curioseando, está genial. O Hay sea, muchos museos. digamos que los hoteles también, si quieren hoteles boutique, el centro histórico tiene mucha oferta de este tipo, entonces esa es como la zona propia para eso. Si quieren hoteles de cadena o hoteles ya más contemporáneos o de un estilo más, sí, de ese estilo, Boca Grande o la zona de la playa que les mencionábamos, de playa. También conocer el Castillo de San Felipe, este tiene un costo adicional, nosotros no alcanzamos a ir, pasamos por fuera, pero este tiene un costo adicional. Para colombianos tiene un costo y para extranjeros tiene otro costo y para estudiantes tiene otro costo. Cerro de la Popa también es un lugar que es icónico de Cartagena. El mercado de Basurto, entonces ahí es donde pueden encontrar mucha comida local, también pues venden frutas y verduras allí, entonces es un buen lugar para también disfrutar de la gastronomía cartagenera. Entonces, sí, en general. Y adicional, pues, digamos que con tema de precios y todo esto, Cartagena no es una, o sea, sí es una ciudad costosa, pues porque es muy turística, pero pues también Es negocien importante todas que las nos... cosas antes de utilizarlas, sepan los precios de cada cosa que ustedes quieran consumir o lo que sea antes de utilizar esos servicios, pues para evitarse de pronto malos entendidos. o sorpresas. También el tema de los tiquetes, háganlo por medio de VPNs pues, externas para que puedan conseguir buenos precios. Esto Si, es un buen tip. si es posible, utilicen exploradores como Opera o este tipo de cosas para buscar de pronto con una ubicación distinta. A veces se encuentran buenos precios. También viajen a Cartagena si pueden. Si es un plan de fin de semana, viajen un viernes en la tarde
y regresense un domingo en la tarde o un lunes muy en la madrugada, muy temprano. Comenten. Pues ya chicos, llegamos a la parte final de este video. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Comenten. Y suscríbanse al canal y no se pierdan los próximos videos porque vienen muchas sorpresas. Les habíamos comentado en el video anterior que probablemente íbamos a empezar a mostrar cosas de otra parte del mundo, entonces aquí les dejamos la intriga para que continúen viendo nuestros videos. Entonces les agradecemos por llegar hasta acá y comenten manzanita a los que llegaron hasta acá. Dios los bendiga, cuídense, chao. Chao.